mirarán al cielo y verán señales que no comprenderán. El ojo. Habla el doctor Arturo Velázquez, ex investigador del Observatorio Internacional de Astrofísica. Si estás oyendo esto, probablemente ya lo viste. El ojo. Nadie sabe el momento exacto en que apareció. Unos dicen que fue al amanecer del 21 de junio. Otros, que ya estaba ahí desde antes, esperando a ser visto. Era un ojo gigantesco, tan grande que su sombra abarcaba el cielo entero. Sus movimientos eran lentos, casi imperceptibles, pero sabías que te observaba. Podías sentirlo. Era imposible no hacerlo. A las pocas horas, todo aparato tecnológico del planeta colapsó. Los satélites dejaron de emitir señal. Los relojes digitales mostraban símbolos incomprensibles. Las cámaras simplemente grababan niebla o distorsión. Era como si la realidad misma estuviera siendo devorada por una interferencia viva. Al principio, hubo caos. La gente corriendo por las calles, gobiernos declarando emergencia mundial y teorías, tantas teorías. Que era una proyección alienígena, que era un arma secreta o el mismísimo ojo de Dios. Y cuando la desesperación se volvió insoportable, apareció la calma. Miles comenzaron a rezar mirando al cielo. Día y noche, las ciudades se llenaron de voces cantando, pidiendo perdón, agradeciendo. Los templos se saturaron, y cuando no hubo espacio, la gente comenzó a rezar desnuda, en las calles, mirando hacia arriba. Decían que el ojo traía paz, que era la señal del regreso del Mesías, que el apocalipsis no era el fin, sino la salvación. Los gobiernos, impotentes, solo observaron. Era imposible comunicar algo, imposible negar lo que todos veían. La humanidad entera estaba de rodillas ante un ojo en el cielo. Yo seguía trabajando, o al menos lo intentaba. Durante semanas, sin electricidad, sin comunicación, intenté restaurar una sola imagen satelital. Una prueba. Necesitaba saber qué era eso. Dormía 3 horas por día, comía lo que podía. Cada vez que alzaba la mirada, sentía que el ojo me miraba solo a mí. Y en mis sueños, veía cosas. Tentáculos que se extendían desde la oscuridad. Cuerpos suspendidos en el vacío. Y una sonrisa, escondida tras la luz. Finalmente, después de 117 días de intentos, logré reconstruir la imagen. No por completo, pero suficiente. El ojo no era una señal divina. Era parte de algo más grande. Algo tan colosal que ni siquiera podría describirlo como una criatura. No tenía forma exacta. Era una amalgama de carne, ojos, bocas y vacío. Cada párpado era del tamaño de un continente. Y entre las sombras de su cuerpo, miles de ojos más. Todos miraban. Y todos sonreían. En los bordes de la imagen, algo más se movía. Filamentos, quizá tentáculos, extendiéndose lentamente hacia la tierra. No en ataque, sino en hambre. Salí a la calle. La gente seguía rezando. Algunos bailaban. Otros lloraban de felicidad, mirando al cielo. No entendían que lo que creían divino era solo la antesala de la devoración. No intenté advertirlos. Ya era tarde. El ojo comenzó a dilatarse. El cielo se volvió rojo, luego negro. Los gritos se mezclaron con los rezos. Y en medio de todo eso, la criatura sonrió. No sé cuánto falta. No sé si alguien escuchará esto. Solo puedo decir que, cuando el ojo parpadee, no mires al cielo. No soy un hombre religioso. Soy antropólogo, un estudioso de los mitos y los símbolos. He pasado mi vida intentando comprender
por qué el ser humano siempre mira al cielo esperando respuestas. Y aún así, jamás imaginé ver algo que me hiciera entender por qué algunos enloquecen ante lo divino. Estábamos en una región desértica, investigando unas ruinas antiguas que parecían anteriores a cualquier civilización conocida. El suelo comenzó a temblar y un sonido, como si el aire mismo se desgarrara, se expandió por el valle. Al mirar hacia arriba lo vimos. Una figura descendía lentamente desde el cielo. Era imposible mirarla sin sentir dolor. Tenía forma humana, sí, pero su luz no era una luz que iluminara, sino una que consumía. Sus alas parecían hechas de fuego líquido y geometría imposible. Y en medio de esa tormenta de resplandores, el ser habló. Sus palabras no eran comprensibles. Parecían una mezcla de lenguas muertas, de ecos antiguos que vibraban dentro del cráneo. Aún así, creí oír una frase, corta, repetida con voz serena, casi melancólica. No entendí su significado entonces, pero me persiguió desde ese día. Con el paso de las horas, la noticia se propagó. El ser fue visto flotando sobre el valle, y pronto miles de personas viajaron desde todas partes del mundo. No hizo daño a nadie. No comía, no dormía, solo observaba. Las multitudes comenzaron a arrodillarse ante él. Algunos lo llamaban el mensajero de Dios, otros la prueba del fin de los tiempos. Los gobiernos intentaron acercarse. Los científicos intentaron analizarlo. Las religiones intentaron reclamarlo. Pero el ángel no respondía. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en las palabras que había dicho. Grabamos su voz, la aislé, la comparé con cientos de dialectos antiguos, con fragmentos de lenguas que solo existían en tablillas rotas. Me obsesioné. Pasé semanas sin dormir con las notas extendidas por todo mi cuarto, convencido de que había algo que todos estaban ignorando. Mientras tanto, el culto crecía. Multitudes enteras rezaban desnudas bajo su luz. Familias vendían sus casas para viajar y verlo. Y cada vez que el ángel aparecía frente a la multitud, yo notaba algo que los demás no. En su mirada había algo frío. Algo que no era compasión. Era la mirada de alguien que observa a una colonia de insectos agitarse dentro de un frasco. Intentaba ocultarlo, pero no podía. Su divinidad era fingida. O peor aún, indiferente. Finalmente, después de meses de estudio, logré traducir las palabras. Eran antiguas, sí, pero ahora lo entendía. El mensaje no era una bendición, ni una advertencia celestial. Solo 3 palabras. 3 que bastaron para que dejara de dormir, para que comprendiera lo que realmente había bajado del cielo. Parásitos. Su fin ha llegado. Todo comenzó con un rumor. Una estatua de Cristo, en una iglesia olvidada de un pequeño pueblo de Castilla, había movido los ojos. Primero fue un pestañeo, luego una lágrima, y finalmente miró a los fieles, como si los reconociera. La noticia se esparció como fuego en un campo seco. Miles de personas llegaron, entre rezos, cantos y cámaras. El Vaticano guardó silencio. Los gobiernos también. Todos querían verlo, y lo vieron. Era una estatua de mármol blanco, erosionada por los años, pero sus ojos eran humanos. Nadie sabe en qué momento comenzó a hacer milagros. Una mujer enferma de cáncer dejó un frasco con su sangre a los pies del Cristo. A la mañana siguiente, la mujer estaba sana. Después vino un hombre que pidió trabajo, otro que rogó por riqueza, y otro más, que pidió que su esposa volviera a la vida. Y ella volvió. El secreto se corrió. La estatua aceptaba sangre. Mientras más ofrecías, más grandes eran los milagros.
Las calles comenzaron a teñirse de rojo. Los enfermos se cortaban las venas con esperanza. Los ricos compraban sangre ajena. Y los desesperados robaban la de otros. La iglesia se convirtió en un templo del sacrificio. Yo fui testigo, la vi sonreír. Esa sonrisa no era humana. Era como si la piedra respirara, como si una presencia se moviera dentro del mármol. El aire olía a hierro y a fe corrompida. Cuando la estatua comenzó a sangrar por sí misma, fue cuando los gobiernos intervinieron. Decían que la entidad estaba creciendo, que bajo la iglesia había una masa viva, expandiéndose como raíces, latiendo al ritmo de millones de plegarias desesperadas. Bombardearon el pueblo, todo desapareció, o eso creyeron. Después del bombardeo, el Vaticano dijo que todo había terminado, pero la estatua no fue destruida, fue trasladada. Ahora está bajo tierra, en un país que no reza, sino exige. Un país que aprendió que los milagros no se compran con fe, sino con carne. La estatua ya no sonríe, ahora se alimenta. Y ustedes, los que me escuchan, los que fueron traídos aquí con promesas de redención, de salud, de libertad, no están aquí por error. Están aquí porque su país los necesita. No recen, no griten, solo escuchen, porque cuando la piedra abra los ojos, será demasiado tarde.